A continuación, trataremos acerca de la temática termómetro líquido. Autor Caterina Gualotuña, estudiante de la carrera de Ingeniería Petroquímica en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Objetivos: realizar el diseño y construcción de un termómetro líquido que permita determinar de manera casi exacta los cambios de temperatura a los que se somete. A continuación, veremos una breve introducción acerca de esta temática. Los termómetros son instrumentos usados para medir la temperatura de un objeto o un sistema. Cuando un termómetro está en contacto térmico con un sistema, la energía es intercambiada hasta que el termómetro y el sistema estén en equilibrio. Su operación está basada en la expansión del líquido con el incremento de la temperatura. Esto es, el líquido actúa como un transductor, convierte la energía termal en una forma mecánica. Con el incremento de la temperatura, el líquido y el vidrio del termómetro se expanden con diferente coeficiente de expansión, causando que el líquido avance por el tubo capilar. Las escalas termométricas pueden ser de dos tipos, las absolutas y las relativas. Las absolutas son aquellas en las que el cero de dicha escala coincide con el cero absoluto del agua. Entre ellas tenemos la temperatura grado Kelvin y la temperatura grado Rankine. Las relativas son aquellas en las que el valor cero de su escala no corresponden al cero absoluto del agua, las cuales son la temperatura grado Celsius y la temperatura grado Fahrenheit. En la siguiente imagen podemos notar tenemos las cuatro escalas termométricas: grado Rankine, grado Kelvin, grado Fahrenheit y grado Celsius. Además nos muestra el punto de ebullición del agua, el punto de fusión del agua y el cero absoluto en cada escala. Los termómetros utilizan el concepto de dilatación. El efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos. Al encontrarse sus moléculas con más libertad para moverse, el volumen que ocupa cada una aumenta más fácilmente con la temperatura, por lo que también lo hace el volumen del líquido en su conjunto. Su expresión es igual a volumen final es igual a V sub 0, que es el volumen inicial, por 1 más alfa por delta T. Alfa es el coeficiente de dilatación del líquido. Es específico de cada líquido y representa el aumento de volumen de un líquido de volumen, la unidad, cuando su temperatura se eleva 1 grado Kelvin. Su unidad de medida puede ser grado Kelvin a la menos 1 o grado Celsius a la menos 1. Delta T es el incremento de temperatura que experimenta el líquido. Su unidad de medida es el grado Kelvin a la menos 1 o grado Celsius a la menos 1. Termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Primer principio o ley de la conservación de la energía. Establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Segundo principio o ley de la entropía. Puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio. Tercer principio, o ley del cero absoluto, dicta que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será siempre una constante definida. Esto significa que al llegar al cero absoluto, 273 grados Celsius o 0 grados Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. Principio cero o ley del equilibrio térmico. Establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico,
de forma independiente con un tercer sistema deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Al haber revisado algunos conceptos que utiliza el termómetro, procedemos a ver cómo fue la elaboración de un termómetro de alcohol. Equipos y materiales necesarios. Para este laboratorio necesitaremos un tubo de ensayo, un tubo fusible, papel milimetrado, pegatanque, silicona gris, colorante vegetal, alcohol, jeringuilla, estilete, vasos, plastilina, termómetro digital y agua. Procedimiento de armado. Retiramos la tapa del tubo de ensayo y realizamos un orificio para que pueda ingresar el tubo fusible. Procedemos a colocar la sustancia compuesta por alcohol y colorante vegetal en el tubo de ensayo. Al llenar el tubo de ensayo, insertamos el tubo fusible por la tapa hasta que llegue a topar la base. Tener en cuenta que la sustancia puede sobrepasar la tapa del tubo de ensayo. A continuación, encima de la tapa del tubo de ensayo colocamos pegatanque cuidadosamente. Además, en la parte superior del tubo fusible colocamos plastilina. Procedemos a realizar una escala en la hoja de papel milimetrado. La pegamos con cinta adhesiva en el termómetro. Proceso de calibrado. Se recomienda como primer paso colocar agua de la llave en un recipiente, insertar el termómetro digital y observar a qué temperatura se encuentra. En el termómetro ensamblado señalamos la temperatura observada, luego hervimos el agua y colocamos el termómetro digital. Posteriormente señalamos en el termómetro ensamblado la temperatura observada. Estos datos representan los puntos mínimos y máximos de calibración. A partir de esto podemos añadir agua fría al agua hervida para que pueda ir disminuyendo de 10 grados en 10 grados centígrados. Se colocan los dos termómetros en este recipiente, se toma la temperatura y la altura. Esta relación debe ser igual a lo que se obtiene calculando en las tablas. El procedimiento de utilización. Una vez ensamblado el termómetro casero de alcohol, lo sometemos a diferentes temperaturas. Como inicio tomamos agua de la llave, colocamos el termómetro digital y observamos a qué temperatura se encuentra. A continuación ponemos a calentar el agua. Para ello es factible incrementar la temperatura de 10 grados centígrados. Colocamos en el agua de diferente temperatura, la medimos y la señalamos con un marcador. Para los 9 ensayos restantes se realiza el mismo proceso. Obtención de datos. Para los 10 ensayos, la temperatura inicial, la longitud inicial, el volumen inicial, el tiempo y el diámetro son constantes. Lo que varía es la longitud final y la temperatura final. Con ello, reemplazamos estos valores en la fórmula. El coeficiente de dilatación es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, menos el volumen inicial, sobre volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos que el coeficiente de dilatación es igual a 0.5601 grados centígrados elevado a la menos 1. Para encontrar los coeficientes de dilatación de los siguientes ensayos, realizamos el proceso anterior y los obtenemos. Una vez obtenidos los 10 coeficientes de dilatación, procedemos a calcular el valor promedio y el error absoluto. Mediante la práctica realizada se pudo comprobar que, cuando una sustancia se calienta, sus moléculas ganan energía cinética, y es por ello que vibran rápidamente en sus alrededores, empujando de unas a otras, en donde la distancia promedio entre las moléculas aumenta. Este fenómeno incita a que la sustancia se dilate o se expanda.
El funcionamiento de un termómetro líquido se basa principalmente en la dilatación de un líquido. Esta dilatación es proporcional a la temperatura. Un termómetro casero cumple las mismas funciones que un termómetro convencional, pero puede tener un porcentaje de error.